Graciela Gómez Muoliot nos trae las voces del sector naval y pesquero, recorriendo cada una de las provincias del litoral marítimo. Comunidad Portuaria, con la conducción de Graciela Gómez Muoliot. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Portuaria, como todos los jueves, por acá por Phantom in the Air. Acá tenemos visita en el estudio, estamos hablando del prefecto Claudio Giacomozzi. Giacomozzi. Así que vamos a hablar, acá nos va a contar mucha historia, tenemos mucho para hablar, vamos a seguir, bueno, ustedes saben muy bien lo que es Comunidad Portuaria, es un programa que le da difusión a los intereses marítimos en general, obviamente que puntualizando en la temática de pesca, puertos e industria naval. Nada menos que hace 28 años. Y ahora, este año, con este formato que es tan, con la tendencia y tan importante que nos une a distintas latitudes, que es el streaming. Recordemos que esta semana es una semana típica, vamos a empezar por el frío, que estamos completamente desacostumbrados acá en la ciudad de Mar del Plata, frío polar, ¿sí? Todavía esperando la nieve. La nieve no la tuvimos, prefecto, no, pero sí el frío, no. Pero sí el frío, sí, es así. Así que bueno, ha pasado muchísimo en lo que es el ámbito de la pesca, pero una de las cosas más lindas que tenemos que destacar es que Prefectura cumplió 215 años, nada menos que para la salvaguarda del hombre en el mar. Acá hubo un acto que fue muy importante en la ciudad de Mar del Plata, que fue precedido por el prefecto mayor José Cristian Ángel Vigano, como también con repercusión a nivel nacional. Muy hermoso, muy emotivo. Sí, la verdad gracias. Que me emocionó cuando estaban las formaciones, ver pasar al helicóptero, fue muy importante y muy lindo. Muchas gracias. Aparte de eso, prefecto, hay que destacar, porque aparte fueron ustedes galardonados a nivel por el accionar que han tenido y la cantidad de rescate que realizó Prefectura. Cuénteme un poco, usted es prefecto aviador y ¿cómo es su historia? Sí. Yo ingresé en Prefectura en el año 2001, en el año 2004 inicié el curso de pilotos, el curso básico que todos hacemos primero de avión, y ya en el año 2006 empecé a volar helicópteros. El helicóptero Dolphin que tenemos ahora, pero la versión anterior, ahora tenemos uno más moderno. Ya desde el año 2006 empecé a volar y en ese momento estaba en Comodoro Rivadavia, ya hacíamos búsqueda y rescate y bueno, como decía recién, en la salvaguarda de la vida humana en el mar. Exacto. Así que bueno, siempre de hace mucho tiempo, ya casi 20 años, porque 2006, estamos en 2025, casi también 20 años en el rubro. Ahora, ¿por qué esa especialidad de ser piloto aviador? Yo creo que uno va persiguiendo algunos sueños, va buscando alternativas, decisiones en la vida y un desafío hermoso, esta cuestión de volar, que por ahí a muchos nos gusta. Y si encima podemos hacer algo que nos guste y ayudamos a los demás, creo que doblemente recompensante, ¿no? Yo estoy muy vinculada a Prefectura, obviamente que cuando nace Comunidad Portuaria, nace con la idea de la defensa de los intereses marítimos nacionales. Esto significa que trabajo codo a codo con lo que es la Armada Argentina y con lo que es la Prefectura Naval Argentina. Y estamos muy, pero muy vinculados. Antes de ser Comunidad Portuaria, te cuento, antes de ser Comunidad Portuaria, yo soy familia de pescadores, esposa de un capitán de pesca, lamentablemente fallecido, pero ¿qué es lo que me vincula? ¿Qué es lo que nos vincula a Prefectura? Allá por el año 94, 95, no, miento, 92 o más, no recuerdo bien la fecha. Hubo un naufragio que fue un naufragio acá en la ciudad de Mar del Plata. Esto dio lugar a que Mar del Plata se uniera a un grupo de mujeres que formó un grupo SOS Pesca, donde hizo lo imposible y logró, con esa unión de mujeres, cuando la voluntad y la necesidad se unen, de traer un helicóptero acá a la ciudad de Mar del Plata, porque antes solamente teníamos 2 puntos de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.
A partir de ahí se trajo, con la gestión de las autoridades de prefectura acá en Mar del Plata que había por ese entonces, y con la voluntad de este grupo de señoras que nos comunicábamos por radio para ayudar a los familiares que teníamos nosotros en la pesca, se logró traer el helicóptero. Así es. Acá. Y también recuerdo el primer prefecto que participó acá en Mar del Plata, que es José Marchelo. Así es. Sí, que a veces Sí. En algunas celebraciones nos vemos porque él está viviendo acá, en la ciudad de Mar del Plata. Y el primer buque en asistir fue el Alisa Glaciar, que tuvo prefectura. Y después de ahí, Comunidad Portuaria, como yo andaba en ese entonces con la cámara en el hombro, también estuve compartiendo con ellos. Se sofocó un incendio a bordo de un carguero. Sí. Y yo andaba por ahí. Así, bueno, tenemos mucho. Tengo este vínculo, esta relación tan amorosa que tengo con prefectura, porque obviamente mi familia es de pescadores, mis hijos son pescadores, mi esposo, mis primos, o sea, mis amigos, están todos vinculados a la pesca, y estamos muy agradecidos al accionar que tiene prefectura con las salvaguardas justamente del hombre en el bar. Ustedes fueron destacados, nada menos que principalmente vos, porque realizaste la aeroevacuación número 200. Sí, así es. Bueno, eso se logra, como decías vos, desde la historia desde el primero. Para que haya un 200 tiene que haber un montón antes. En verdad son 200 personas rescatadas, no son 200 operaciones de aeroevacuación, que a veces por ahí se presta la confusión. Porque hay evacuaciones, por ejemplo, que hemos sacado a más personas. A mí me ha tocado en algunas que hemos sacado 3 o 4 personas. De alto riesgo, aparte. Completamente. De alto riesgo, porque la maniobra de condiciones climáticas adversas. Sí, Mar del Plata, como muchas zonas marítimas de Argentina, tiene un clima adverso, frío, muy húmedo, siempre hay nubosidades bajas, lluvia, viento, así que normalmente las aeroevacuaciones no son en condiciones ideales. Agrega una capa más de dificultad. La maniobra propia de aeroevacuación ya es una maniobra difícil en el helicóptero. El helicóptero se mueve en 3 ejes, al igual que el barco mientras se está moviendo, así que hay que coordinar el movimiento con mucha precisión, siempre en colaboración con el personal que está en los buques. Solo le pedimos que pongan un rumbo, una velocidad, que tengan algunas cuestiones de seguridad, así que trabajamos siempre en equipo. También hay un avión que siempre está cuidándonos y haciendo asistencia con un montón de cosas, comunicaciones, que es súper importante. Así que sí, justo el número 200 que hicimos a fin de marzo, el buque Don Gaetano, fue bastante compleja. El buque es un buque relativamente chico y... Un buque pesquero. Un buque pesquero, sí. Un buque pesquero, y había olas bastante grandes, bastante viento, pero bueno... ¿Por dónde estaba el barco aproximadamente? Estaba a 134 millas, si mal no recuerdo, acá de Mar del Plata. Está casi al límite también de nuestra autonomía. Nosotros con el helicóptero, es un helicóptero muy versátil, con muy buena tecnología, pero bueno, el mar argentino nuestro es muy grande, los pesqueros a veces están muy lejos y a veces tenemos que recorrer muchas millas, muchas horas de navegación entre ida y vuelta para poder llegar a los barcos y asistir. Bien, ¿y cómo fue? ¿Qué tenía este tripulante? ¿Qué estaba padeciendo? ¿Cómo fue? Contame un poco cómo se llevó a cabo la aeroevacuación. La evacuación empieza cuando, en este caso, tenía un ACV, el tripulante. Empieza generalmente el responsable del barco, el capitán, llama a la prefectura. Cuando tiene un tripulante accidentado con alguna enfermedad, hay un procedimiento a seguir, se comunican con el médico a través de radio. Hay médicos especializados en prefectura, es una tarea bastante difícil, nosotros siempre charlamos con ellos. Ellos tienen que hacer esta clase de telemedicina, tienen que darle el diagnóstico en base a los síntomas que el capitán, el responsable en el barco les transmite, lo cual es bastante difícil, porque a veces es difícil, una cosa es que el doctor vea al paciente, otra cosa es que un tercero esté pasando, ¿no?, cómo lo ve el paciente, así que también una función bastante difícil. Ellos evalúan la gravedad, si la gravedad lo amerita, sale el helicóptero, calculamos la distancia, la hora, el clima, un montón de cosas y salimos al encuentro. Nos avisa a nosotros, el médico enseguida nos avisa a nosotros que estamos de guardia en el hangar permanentemente, preparamos la aeronave, vemos a dónde es, qué tipo de barco, qué afección tiene, porque a veces puede ser que se puede sacar con la canasta de rescate que tenemos. En algunos casos usamos la camilla, es un poquito más complicado porque hace una maniobra más, se tarda más, así que se coordinan todas esas cuestiones y se sale al encuentro del barco. Se coordina un punto y bueno, después una vez, como decía hoy,
Cuando llegamos, se habla con el capitán del barco para que ponga un rumbo, una velocidad que a nosotros nos sirva. Necesitamos que las condiciones nos favorezcan, la ola, el viento y todas esas cuestiones para que la maniobra sea lo más segura y lo más rápido posible. Bien, ¿y en qué horario se realizó este rescate? Porque a veces preocupa también el horario, a veces tienen que hacer aeroevacuaciones nocturnas y es muy difícil. Sí, nosotros normalmente no hacemos nocturnas porque son extremadamente difíciles, requiere de mucho entrenamiento, mucha preparación. Ese rescate particularmente fue de la mañana temprano. Creo que habíamos despegado acá cerca de las 7:30 de la mañana y ya cerca de las 9 estábamos haciendo el rescate. Prefectura no hace muchas evacuaciones nocturnas por la dificultad que agrega. Se puede volar de noche, se puede hacer búsquedas nocturnas. Tenemos cámaras térmicas, una cámara FLIR, tenemos faros de búsqueda con mucha potencia para hacer búsqueda, pero la maniobra principalmente de la evacuación o de rescate en el agua es extremadamente difícil hacerla nocturna. Los helicópteros que tenemos ahora tienen un sistema de vuelo automático que facilitan un poco más esa maniobra, pero de todas formas es extremadamente difícil. Por eso también en esta semana que pasó, además del reconocimiento nuestro por las 200 personas rescatadas, también hubo un reconocimiento, un rescate que se hizo en Mar del Plata el año pasado, en julio, un rescate nocturno que fue la embarcación Proa al Sol. Claro, eso fue un velero, que era un yate, un velero. Un buque que hacen pesca, pero de menor porte. Sí. Un buque chiquito, una embarcación que hubo un menor. solo sobreviviente, ¿no? Así es, iban 3 tripulantes y bueno, lamentablemente 2 fallecieron y quedó un solo sobreviviente que, bueno, como le decía, una maniobra súper arriesgada, súper difícil, que la tripulación se animó a hacer porque... La que estamos mirando en pantalla es esa justamente. Sí, exactamente. Usando la tecnología que está disponible en el helicóptero para el vuelo automático, lo pudieron hacer, pero bueno, también una noche de muy poca visibilidad, así que, como decía, agrega varias capas de dificultad y por eso le dieron un reconocimiento, porque realmente no es algo muy común, es extremadamente difícil y por suerte fue exitoso. Así que ellos, un reconocimiento para ellos también, que les dieron a toda la tripulación el reconocimiento. Exactamente. Y te hago una pregunta, ¿qué tipo de barco es más difícil realizar una aeroevacuación? ¿El barco característico rojo, o ya sea congelador o pesquero, o el potero? Cada barco tiene su dificultad. El potero es difícil en el sentido de que tiene, además de la superestructura, tiene, bueno, toda la estructura que se usa para la pesca, deja poco espacio disponible en el barco. Lo que tiene de bueno que generalmente son barcos grandes, que nosotros estando arriba tenemos buena referencia, buena visibilidad, es fácil ubicarnos arriba del barco. Tiene esta característica que tienen poco espacio disponible para hacer la maniobra. Otros barcos que por ahí tienen más espacio disponible, por ahí son más chicos y a veces se complica un poco la maniobra. Así que depende un poco no solo del barco, sino también de las condiciones climáticas. Si el viento, por ahí a veces encontramos viento fuerte, pero es un viento constante, entonces es un poco más tranquilo. Cuando el viento está rachado, complica un poco más. Que por ahí el viento no es constante, no es una velocidad constante, sino que tiene ráfagas. Entonces el viento sube y baja todo el tiempo la velocidad y eso requiere una constante ajuste de potencia, de actitud, de cuestiones de altura, de cuestiones técnicas dentro de la maniobra y lo complica un poco más. Entonces hay muchas cuestiones. Cada barco tiene su característica, su dificultad. Hay barcos que se hace de la popa, otros de la proa, otros del centro. Hay barcos que son iguales, pero algunos justo en el centro tienen una antena, entonces hay que hacerlo de otro lado. Así que eso lo evaluamos, por ejemplo, nosotros llegamos, ya cuando el médico hace la radioconsulta, ya nos va diciendo el nombre, nosotros vamos buscando la información, vemos la foto, vemos cómo es, vemos cuánto mide, entonces ya vamos haciendo alguna estimación. Pero siempre hay que llegar al barco, mirarlo, ver cómo está, ver cómo tiene, si tiene cajones de pesca, si tiene antenas, si tiene lo que sea. Nos ha pasado que hemos llegado a un barco que tiene por ahí algo suelto y cuando nos acercamos empiezan a volar cosas. Entonces, bueno, cada barco tiene su dificultad, lo evaluamos en el lugar, también lo coordinamos con la tripulación del barco, porque el capitán dice, no, esa antena yo la puedo bajar, por ahí entonces nos ayuda y dice, bueno, esa antena la bajo y nos deja un lugar más despejado, o dice, bueno, mirá, yo creo que la proa es lo mejor, nosotros vemos si las condiciones del clima nos permiten, hacemos la proa, o si no, bueno, vamos coordinando, ¿no? Bien, de todas las aeroevacuaciones que ustedes realizaron, ¿cuál sentiste que fue la más comprometida?
comprometida. Comprometida más peligrosa para ustedes, como con el helicóptero incluido, con las maniobras por realizar. Sí, yo creo que cada maniobra es única. Hay maniobras hay evacuaciones que he pasado, que nos han pasado relativamente fáciles, porque justo era un día que estaba soleado, que no había viento, que el mar estaba calmo y es fácil. Pero generalmente, como decía, la mayoría no son así, son con el mar realmente con mucha ola, mucho viento, al límite de la autonomía. Entonces, la última que hicimos, la de marzo de este año, que se cumplieron las 200, fue particularmente difícil, porque bueno, el buque era bastante pequeño y la ola era importante, el viento estaba fuerte, así que al principio nos costó un poco. El helicóptero tiene un sistema automático, pero cuando las condiciones son muy extremas, a veces también le cuesta mantener el vuelo automático. Tuvimos que en el medio de la maniobra transicionar del vuelo automático al vuelo manual para que sea más preciso, porque también ahí tenemos los nadadores de rescate que bajan, que ellos, el riesgo que corren es impresionante, porque ellos están colgados del helicóptero a 130 millas, con el barco que se mueve, que se golpean a veces con cosas. Así que bueno, en ese momento justo estaban bajando y el sistema automático no estaba manteniendo bien la posición, así que pasamos al vuelo manual y empezamos de vuelta la maniobra y lo pudimos hacer bien, digamos, ¿no? Bueno, contame un poquito, ¿qué cantidad de personas participan en la aeroevacuación? Vos me dijiste que estaban los nadadores. ¿Cómo es cuando se realiza la aeroevacuación? Desde el momento que se dispara el socorro a prefectura. Bueno, como decía hoy, hace la radioconsulta el médico nos avisa si él ya estima que va a tener que hacer la evacuación. A veces generalmente le indica algún tipo de medicación para ver si con esa medicación puede mejorar el síntoma o el cuadro. Si ella ve que no, ya se empieza a acercar al aeropuerto, hace por ahí una radioconsulta evolutiva para ver cómo evoluciona, y si no, ya se acerca al aeropuerto, el médico forma parte de la tripulación. Vamos el comandante, el copiloto, el mecánico de vuelo, que también es el operador de grúa, 2 nadadores de rescate y el médico. Ahí seríamos 6, son 6 tripulantes. Cada uno con una función vital, porque como todo buen equipo somos tan fuertes como el eslabón más débil, así que es importantísimo el rol que cumple cada uno. En algunos lugares, en algunas maniobras que no hacemos aeroevacuación, o sea, como en el caso del Pro al Sol, que no fue una aeroevacuación por un tema médico, sino que fue un rescate. Un rescate. Ahí en ese caso no va el médico, porque no hay una cuestión médica que es la que genera el procedimiento, sino que hay una cuestión de rescate. Generalmente se da cuando algún barco se hunde, o hay un hombre al agua, o un kayak que no puede volver a la costa, una moto de agua que se quedó sin propulsión y no puede volver a la costa. Bueno, ese tipo de casos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tipo de accidentes se dan más seguidos en alta mar? Lo más común es el trauma. En lo que es pesca profesional, la Organización Internacional del Trabajo la califica como uno de los 5 trabajos más riesgosos del mundo, la pesca profesional. Y lo que más se da en nuestra zona, por lo menos, es trauma asociado a accidentes laborales, ¿no? Caídas, quebraduras, golpes, los traumatismos de cráneo, todas esas cosas. Y lo segundo es si no mal no recuerdo, lo cardiovascular, lo relacionado a las cuestiones del corazón, del sistema circulatorio y todo eso, ¿no? Bien, has estado trabajando, esperemos que no se repita, gracias a Dios, simplemente es una cuestión de información, en naufragios. Sí, en varios, a lo largo de ya casi 20 años, en varios. Recuerdo ahora uno que hicimos, que yo estaba acá en otros años anteriores, un buque, no me acuerdo, era un Orión, creo Orión primero, que puede ser, sí. Orión primero, que se había hundido también temprano, había muy mal clima, había niebla, y salimos con el helicóptero. Yo era copiloto en ese momento, salimos con el Puma, el viejo Puma, viejo y confiable. Fuimos a buscar y bueno, en esa oportunidad rescatamos a 4 personas que estaban en una balsa. Había 8, lamentablemente tuvimos un problema con la grúa y no pudimos rescatar a todas, pero nos quedamos ahí hasta que llegó un barco de asistencia, le marcamos la posición, y una vez que el barco
pudo rescatar a los 4 que estaban, nos volvimos. Así que... ¿Cómo manejan la angustia del rescate, la desesperación de salvar la vida en estos momentos por la situación que está pasando el náufrago, con la conciencia y la frialdad necesaria para realizar bien el trabajo? Yo creo que hay muchas de esas cuestiones las pensamos después, o en estos momentos que podemos reflexionar un poco. En el momento de la emergencia uno se focaliza en la tarea, en el entrenamiento, en las cuestiones técnicas. Es parte de lo que ser profesionales, ¿no? En el momento de mayor crisis o de mayor celeridad requerida por la maniobra, nos mantenemos fríos, analizamos datos, nos comunicamos, tratamos de trabajar en equipo. Entonces, en el momento de la maniobra, no diría que hay una desesperación, sí hay un análisis de riesgo, una evaluación de la situación. En este caso, como era el de Proa al Sol, los tripulantes, además del riesgo que evaluaron que si ellos no intentaban hacer esa maniobra, la persona probablemente no pase la noche por las condiciones, por el clima, era en invierno, muy frío y casi no tenía abrigo. Entonces se evalúan muchas cosas. Obviamente que a veces hay cosas que hay decisiones que son más fáciles y otras que no, pero después obviamente siempre de cada maniobra hacemos un debriefing, le decimos nosotros, una charla, nos comentamos, aprendemos de los errores. Che, miren, me pasó esto, en tal momento sentí tal cosa, me pareció que íbamos haciendo un esfuerzo para profesionalizarnos cada vez más y crecer también. Bien, yo considero que la asistencia a cada naufragio, a cada accidente, esto sirve con la experiencia que luego va sumando para que ustedes mismos se vayan capacitando para potenciar su experiencia y su accionar. Exactamente, sí. Como decía, nosotros nos entrenamos mucho para hacer rescates, o sea, hacemos varios tipos de entrenamiento, vuelos instrumentales, vuelos nocturnos, pero el vuelo de rescate, de reevacuación, es un vuelo que requiere mucho entrenamiento y lo tomamos como... nosotros generalmente hacemos las prácticas con un barco de la institución, un buque de la institución de prefectura que también trabajamos en equipo con ellos, que gracias a ellos nosotros nos entrenamos en condiciones casi reales. Entonces, por más que sea una práctica, la hayamos hecho muchas veces, siempre hay que tomarlo con la seriedad que amerita. Hacemos una evaluación de riesgo, evaluamos la meteorología, cómo está el barco en ese momento, con quién estamos volando, lo que vayamos a hacer. No hacemos siempre lo mismo arriba del barco, o sea que practicamos diferentes escenas. Así que cada entrenamiento también lo tomamos con la seriedad que amerita y sabiendo que por más que sea una práctica, el riesgo está de que se pueda enganchar el cable, de que la maniobra no pueda llegar a las condiciones que queremos, entonces hay que abortar y volver a empezar. Así que bueno, en ese sentido sí nos entrenamos casi constantemente. ¿Se da que cuando están las épocas zafrales se dan más cantidad de accidentes? Hay épocas, sí, hay épocas que se dan más. En el verano a veces tenemos más cuestiones relacionadas a lo náutico deportivo, como decía por hoy, kayaks o motos de agua. A veces las personas que no conocen bien el mar, o uno puede conocer mucho el mar en una zona, pero el mar no se comporta igual en todas las áreas. Mar del Plata es muy particular, tiene unas corrientes muy particulares en la zona. Así que en el verano a veces estamos mucho más relacionados a la actividad náutico-deportiva, kayak, motos de agua, kitesurf. No significa que sea gente que sea o negligente o que no conozca el mar, sino que a veces se rompió la moto de agua y que quedó la persona flotando sin posibilidad de volver y bueno, eso... Lo que nosotros hemos, por lo menos lo que yo he notado, que con el tema de los kayaks, la gente piensa que tienen motor fuera de agua y se van, no calculan la dimensión que a donde llegan. Sí. Y aparte van a pescar. Sí. Eso es lo que no entiendo. Por ahí la persona que pesca en Mar del Plata, que es de Mar del Plata, conoce el mar, generalmente es más precavida. A veces nos ha pasado con personas que no son de Mar del Plata, que no conocen las corrientes o los vientos, y ahí se encuentra alguna dificultad cuando se alejan de la costa, y por ahí reciben un viento del lado del continente, y por ahí justo una corriente de marea bajante, entonces les cuesta volver, y bueno, a veces se encuentran de que se les hace de noche y no pudieron volver. Bien, ¿qué en otras latitudes? ¿Has estado trabajando en el sur? En Comodoro Rivadavia, sí. ¿Y has estado trabajando en lo que es la nieve, hielo?
Sí, no es lo que más experiencia generalmente nos damos, porque bueno, en Mar del Plata mucha nieve no hay, en Comodoro particularmente tampoco, porque es un clima muy seco, pero ha habido casos bueno, el hielo sí, porque bueno, cuando volamos hay un fenómeno que se llama engelamiento. El agua, uno siempre piensa que se congela a 0 grados, pero en verdad en la atmósfera el agua puede estar más fría que 0 grados y no estar congelada. Se llama agua superenfriada y se congela cuando toca una superficie. Entonces, cuando el helicóptero va pasando por esa atmósfera llena de agua superenfriada y que está en estado líquido, se congela al tocar la superficie del helicóptero y ahí se produce un engelamiento. Ese tipo de angelamiento, ¿cómo afecta al helicóptero, al vuelo del helicóptero? Afecta a todas las aeronaves, básicamente aumentándole el peso a la aeronave. Y otra cuestión muy importante es que deforma la superficie sustentadora. El ala tiene una forma muy particular y tiene que mantenerse así durante todo el vuelo. El hielo acumulado le saca la forma a la superficie sustentadora y bueno, genera resistencia, vibraciones, aumento de peso, uno requiere más potencia. Así que bueno, en los climas fríos lo que nosotros a veces nos encontramos es eso, ¿no? Ahora en estas épocas es algo que nos encontramos acá en Mar del Plata. No por ahí hielo en superficie o en nieve, pero sí ese fenómeno, por ejemplo, que también es para tener en cuenta. ¿Cuál fue la aeroevacuación más lejos de Mar del Plata que han realizado? Más distante. Y cuando, en un momento que teníamos el otro helicóptero, el Super Puma, que ahora está en Buenos Aires, tenía mucho más autonomía y mucho más velocidad. No recuerdo ahora exactamente, pero creo que estuvimos cerca de las 200 millas desde acá de Mar del Plata. Un montón, sí, son casi... De llegar de Mar del Plata a las 200, sí, la zona económica exclusiva es un montón. Sí. Estuvimos, no recuerdo ahora exactamente la posición, la distancia, pero sí estuvimos cerca de las 200 millas. Un helicóptero que nos permite obviamente llegar un poco más lejos. ¿Y en horas? ¿Cuánto significaría? Y estaríamos cerca capaz de 1 hora y media de vuelo, pero bueno, es un helicóptero un poco más rápido. Pero bueno, tenemos que calcular la hora y media de vuelo, más los 20 minutos, 30 de maniobra. Pero llega rapidísimo. Sí. A 1 hora, 200 millas, a 1 hora y media llega rapidísimo. Y vuela, el Super Puma vuela 140, 145 nudos. O sea que en 1 hora hace 145. Y ahí nomás le quedan 60. Aparte nosotros tenemos una participación súper privilegiada de los helicópteros de prefectura en Malvinas. Así es también. Eso lo ha demostrado a través de la historia. Sí. Sí, y aparte personal altamente calificado. Sí. La verdad que es algo que hay que reconocerlo, una época donde incluso había otra tecnología, las navegaciones eran diferentes. Hoy tenemos un montón de tecnología para navegar. ¿Qué me decía? Ahora incorporaron mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología, sí. De hecho, justo comentaba el helicóptero Fin que tenemos ahora, fue modernizado en Brasil, en un proceso de reconversión, modernización entre el 2020 y 2021. Así que tienen mucha tecnología, pantallas, posicionadores de GPS, cámaras térmicas. Y aparte ustedes tienen una gestión con el tráfico marítimo muy importante y trabajan interactuando. Así es, sí. De hecho, estos helicópteros tienen el sistema AIS, que también usan los barcos, así que somos también receptores y de AIS nosotros lo podemos ver en el equipo que tenemos a bordo de los barcos donde están. ¿Has trabajado en control marítimo o solamente los aviones? No, generalmente es por ahí una tarea más abocada a los aviones por la autonomía que tienen. El helicóptero tiene una autonomía un poco más corta, más baja, menos velocidad, entonces generalmente lo que es el control de pesca está más asociado a los aviones. ¿Proyección de acá al futuro? ¿Cuál es el objetivo que tiene en un futuro con el trabajo de ustedes? ¿Están trabajando, tienen algún programa, algún proyecto especial para trabajar sobre eso? La prefectura ha hecho esfuerzos en los últimos años en un montón de cosas. Hoy se trabaja en tratar de mantener la presencia en el mar, no solo para los rescates y revocaciones, sino también para el control. La modernización de las aeronaves, también se están modernizando los aviones caza, que acá suele haber uno, ahora hay otro avión, hay un Beechcraft, pero suele haber un avión caza acá, ahora también están pasando un proceso de modernización. La búsqueda del entrenamiento constante y sí, la presencia, como decías vos, la presencia en un lugar como Mar del Plata, que con una fuerte industria pesquera, con mucha actividad, es importantísimo.
No, pero aparte ahora también Prefectura fue reconocida por el excelente trabajo de control en la milla 201, la milla 200, en la zona económica exclusiva. Aparte hubo hasta detención sin ser in situ, sino a través de la parte tecnológica. Por el control en tierra, pudieron hasta infraccionar un buque que se encontraba dentro de la jurisdicción argentina, pero eso es impresionante el crecimiento que ha tenido. Claro, antes, por ejemplo, había que estar los guardacostas, que también hacen un trabajo impresionante en las 200 millas, navegando durante muchos días. Antes tenían que estar ahí, verlo, si el buque se daba cuenta que el guardacosta lo iba a capturar, muchas veces se escapaban, tenían que hacer una persecución, requería todo un protocolo muy técnico. Hoy con la tecnología ya se pueden ver los pesqueros que están adentro de la zona sin necesidad de que el guardacosta esté ahí. Se han logrado trabajar con procedimientos de captura internacional sin necesidad de que el guardacosta nuestro tenga que perseguir al barco pesquero infractor por todo el mar. Así que sí, se ha avanzado mucho en eso también. Y esto reconocido internacionalmente. Así es. Sí. Esto es muy importante. Prefecto, muchísimas gracias por acompañar acá a Comunidad Portuaria. A mí me encanta darle difusión a la actividad, la tarea que ustedes hacen. Obviamente, altamente agradecida por ser esposa de pescador, madre también de pescadores y por dedicar su vida a esta tarea tan riesgosa que hace para rescatar a nuestra gente. Muchas gracias, un placer estar acá. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con más Comunidad Portuaria, así que, Jape, para arriba, algo lindo. Bueno, amigos, acá seguimos con más Comunidad Portuaria. Acá le agradecemos muchísimo a la presencia de la gente de Prefectura acá en los estudios de Phantom in Air, para mostrar un poco sobre su actividad, sobre su trabajo y obviamente sobre su vocación, porque si no hay vocación en todo esto no va. Pero ellos son hombres que ponen el todo por el todo para hacer bien su trabajo, y a los hechos me remito. 200 almas han rescatado y eso obviamente que no tiene precio, y para seguir conmemorando y celebrando los 215 años de Prefectura, nosotros desde Comunidad Portuaria vamos a mostrar algo del trabajo que ellos realizan. También este trabajo fue reconocido a nivel internacional, hoy por el trabajo impecable que hacen del patrullado marítimo. Días atrás, Comunidad Portuaria estuvo trabajando directamente en la gestión de tráfico marítimo y estuvo hablando con el prefecto Claudio Moretti, que él nos habla sobre el trabajo que se realiza desde acá de Mar del Plata, obviamente, y también desde la central. Así que los invito a compartir estas notas. Estamos en plena zafra de Calamar. Obviamente que el patrullado marítimo no tan solo se realiza en el mar, sino también desde estas distintas salas de control que hoy, con toda esta tecnología aplicada, hace mucho más sencilla el tema en cuestión. Tal cual. Este es el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata. Si bien la Prefectura realiza control en las 200 millas mediante los medios de superficie, en esta ocasión está el guardacosta Fique, estaba patrullando. Nosotros realizamos una vigilancia electrónica a través del sistema guardacosta. El sistema guardacosta es un sistema de información geográfica que lo que hace es representar los datos de diferentes bases de datos que tiene la Prefectura en una carta náutica electrónica. Y nosotros, mediante esa información, podemos intercruzar diferentes bases de datos y realizar una vigilancia electrónica que sea efectiva. Bien, vemos acá en pantalla, que ahora me vas a mostrar vos, que tenemos muy marcada todo lo que es la zona económica exclusiva, en donde se puede reconocer, pero con una exactitud milimétrica, cuando un barco extranjero está en infracción. Sí, tal cual. Como les estaba explicando recién, nosotros podemos distinguir primero los buques de bandera argentina, que son los triangulitos blanco con celeste, y los buques de bandera extranjera amarillo con naranja. Esa es la primera pauta que nos indica a simple vista cuáles buques son argentinos y cuáles son extranjeros. Podemos seleccionar un buque de bandera extranjera
podemos ver su derrota. No sé cómo un poquito más. Podemos ver la derrota y podemos ver a la distancia que estuvo lo más cercano de la zona económica exclusiva. En este caso nos va a dar que la zona económica exclusiva tuvo a 6 cables, casi 7 cables, y esta fue la derrota que realizó en las últimas 24 horas. ¿Hoy qué cantidad de buques se encuentran en la milla 201? Y tenemos aproximadamente 200, 300 buques extranjeros. Es un número importante. Sí. Hubo en otros momentos donde hubo más cantidad de barcos, ¿no? Sí, han llegado a haber entre 400 y 500 buques extranjeros. La mayoría son buques poteros, también hay buques arrastreros y palangreros. Bien. Y también se lleva un registro de los buques que son frigoríficos, que son los que se encargan de recolectar la pesca que realizan los buques. ¿Y en estos momentos hay alguno de esos buques frigoríficos? ¿Se ven? Sí, hay. Incluso ahora, la semana pasada, se aplicó el protocolo cuando ingresan los buques pesqueros extranjeros en busca de resguardo por las condiciones meteorológicas. Sí. Durante la última semana hubo un temporal afuera de las 200 millas y los buques pesqueros de bandera china solicitaron permiso para ingresar al país. Nosotros lo que hicimos, la prefectura obviamente, le extendió una zona donde se tenían que permanecer, se busca esa zona estratégicamente que esté fuera de los caladeros y fuera de donde está la flota nacional en busca del recurso, ¿no? Al momento de ingresar lo que se les exige es que no realicen tarea de pesca, que tengan todas las artes de pesca arrumadas, o sea las parrillas de pesca que las tengan levantadas, que las luces poteras se les pide que las mantengan apagadas también y que no realicen ningún tipo de pesca, inclusive tampoco de exploración, ¿no? La prefectura tiene controlado todo lo que se realiza dentro de aguas jurisdiccionales. El sistema guardacosta lo que hace es sirve como prueba electrónica y bueno, se detecta que el buque ingresó dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva argentina. Se hacen capturas de pantalla, eso se eleva a la justicia y se determina que el buque estuvo en infracción. ¿Y pasos a seguir a partir de ahí? Se informa al consulado, el consulado notifica al estado de abanderamiento del buque y en este caso el estado de abanderamiento, al dar aviso a la empresa armadora designó un grupo de abogados que se allanó en la Argentina y obró la multa correspondiente. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Al barco lo hacen volver a la zona adyacente, a la 201, o tiene que ingresar a puerto argentino como si estuviera capturado? No, hay que dejar bien en claro que ingresar a aguas jurisdiccionales argentinas es una infracción, no es un delito. Eso es una confusión que generalmente ocurre. El buque se lo ingresa a puerto cuando se lo detecta en el momento, o sea, en caliente, en flagrancia, claro. Vamos a decir, ahí se lo aborda la tripulación del medio de superficie que esté en ese momento, del guardacosta que esté en el momento, y ahí se toma la decisión de regresar a puerto. Y vemos que tienen distintas islas, cada uno tiene distintas actividades. Sí, tal cual. Acá hay guardia a las 24 horas, los 365 días del año, y hay 5 puestos de trabajo diferentes. Está el sector de contrace, que se encarga de toda la parte de lo que es frecuencia VHF, Lima 2 Uniform, o Lima 2 Oscar para emergencias, que se encarga de todo lo que pasa al alcance de la frecuencia VHF hasta 30 millas de la costa aproximadamente, dependiendo de la propagación, y todo el movimiento interior de puerto que no es menor. Acá hay mucho movimiento de los buques poteros, de los buques pesqueros, ya sea cambio de sitio de amarre, que van a cargar combustible, que van a descargar a otro muelle, es bastante el movimiento. Bien. Después tenemos lo que es la consola de Secocena, el puesto de trabajo de Secocena, que como le decía, todos los buques pesqueros desde el paralelo 42 hacia el norte, todo lo que es aguas argentinas, tienen que reportar la posición 3 veces por día, y los buques extranjeros, los buques mercantes, tienen que reportar 2 veces por día. Nos reportan la posición, con eso nosotros vamos
actualizando y vamos viendo que los buques se encuentran bien y que funcionan los equipos de comunicaciones. Después tenemos el sistema, el puesto de trabajo de la parte informática. Acá tenemos el mail oficial de la prefectura, lo que es el sistema MDPC, que es muy importante para nosotros, que es un sistema de movimiento de buques, pasajeros y cargas, donde toda la información que se comunica por frecuencia radioeléctrica se carga en el sistema MDPC y se va pasando la información de costera a costera. Luego tenemos el puesto de trabajo del encargado, que es el que supervisa todos los puestos de trabajo. También se encarga de lo que es llamada selectiva digital, que es un sistema de alarmas que tienen los buques para informarnos si tienen alguna emergencia a bordo. El sistema NAVTEX, que es el que se encarga de emitir mediante telegrafía impresa lo que es radioavisos náuticos, alertas meteorológicos, pronóstico meteorológico, radioavisos locales. Y después tenemos el puesto del supervisor, que es el oficial que se encarga de controlar todo el personal y que es el que toma las decisiones al momento de las emergencias, ¿no? Dijimos anteriormente que lo tenemos todo automatizado, está todo controlado y todo en el sistema. Y precisamente el tema pesquero, ¿cómo es el sistema de control pesquero? El sistema satelital de control pesquero es un sistema creado por la prefectura y que se le realiza mantenimiento constante con personal de la prefectura, y lo que hace es todo buque mayor a 13 metros, buque pesquero, tiene un sistema de seguimiento adicional, aparte de lo que es el sistema IES o otro sistema. Y a nosotros en el sistema el buque va a estar representado por un triangulito verde en este caso, y nosotros podemos detectar si acorde el buque, el permiso de pesca que tiene, si está realizando una actividad donde no está permitida o donde ese mismo buque no está permitido. Nosotros nos va a sonar una alarma, nos va a indicar que el buque está haciendo una actividad no autorizada, y nosotros ahí nos vamos a poner en comunicación con el buque para ver cuál es su situación. Nosotros en Argentina consideramos que un buque arrastrero se encuentra pescando cuando está a una velocidad menor a 6 nudos. Después, otro uso que se le da al sistema satelital de control pesquero es por la seguridad. Cuando un buque deja emitir en el sistema satelital de control pesquero, también nos da una alarma. Nosotros inmediatamente nos comunicamos con el buque por otros medios y se le pregunta cuál es la situación. En caso de que no haya una emergencia a bordo, el capitán nos va a informar que no existe emergencia a bordo, y lo que se hace es se le pide que reinicie el equipo para que el buque vuelva a emitir, y si no, en caso de que no se pueda solucionar el problema, al no poder precisar la tarea que está realizando en ese momento, la autoridad de aplicación, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que hace es ordenarle el inmediato regreso a puerto. Bien, a veces, por lo menos antes, ahora no estoy al tanto, en distintas zafras, principalmente en la parte costera, las patrulleras hacen inspección a bordo. Sí, tal cual. Los buques pesqueros argentinos son inspeccionados por los guardacostas nuestros. Salen con inspectores, los guardacostas nuestros salen con inspectores de pesca a bordo, y a su vez salen con inspectores de las diferentes especialidades de prefectura. Bueno, esto es lo que sucede acá en la ciudad de Mar del Plata, muy cerquita de todos ustedes, cosa que no se ven. Pero este es el trabajo diario que hace la gente de la Prefectura Naval Argentina. Monitorean 24/7 el control marítimo en la zona económica exclusiva y también dentro de lo que es aguas jurisdiccionales, porque no tan solo las infracciones se realizan en la zona económica exclusiva, acá también dentro de la zona, dentro de aguas jurisdiccionales, con el tema de las infracciones en las partes vedadas y muchos más. Y muchos son pícaros y saben muy bien a qué me refiero. Y obviamente que ustedes ya escucharon al prefecto aviador el trabajo que hacen con las aeroevacuaciones, con el centro de la prefectura, la base que tiene acá de helipuertos en la ciudad de Mar del Plata.
Así que Comunidad Portuaria nuevamente felicita el accionar y orgulloso de ellos a la prefectura, no a la Argentina. Bueno, esperemos que todo el tema del gas en la ciudad de Mar del Plata se solucione. ¿Por qué? Porque yo desde ayer, señores, estoy sin gas. Y así que me estoy muriendo de frío en mi casa, estoy esperando que vuelva el gas, no tenemos para que tuve que comprar calefactores eléctricos para poner calefaccionar y con el microondas para poder alimentarme. Así que esperemos que esto se solucione pronto. La verdad que la ciudad no estaba preparada para estos, y menos acá aquellos que vivimos tan cerca de la costa. Estamos con mucha información, vamos a ver qué sucede la semana que viene. Hay un hecho que quiero resaltar, es la prueba de navegación que tuvo el Santísima Trinidad, este nuevo buque de la empresa Maronti, un barco gigante, muy gemelo al Luigi, que está construyendo SPI, y pienso que para el mes de agosto pues, se puede llegar a votar. Orgullo de la industria naval marplatense, de la industria naval argentina. Y esperemos que todos aquellos que se tiene que normalizar, que los barcos salgan a navegar y que se organice la rueda productiva que tiene que tener la pesca. Los barcos no fueron construidos para estar pegados en los muelles. Los barcos fueron construidos para salir a navegar y generar ingresos para aquellos que lo tienen, trabajo para la gente y mucho más. Así que, gente mía, ya han transcurrido los 60 minutos del programa de hoy y yo me voy a despedir, pero nos estamos viendo la semana que viene. Así como le digo siempre, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y nos vemos el próximo jueves. A la gente detrás de los vidrios, Cami, Aldana, Jape, muchísimas gracias por siempre por colaborar y apoyar el trabajo nuestro. Así que chau, chau.